sea, cuidado porque esto es un debate que apoya, hay muchos científicos detrás de esto y no hay ninguna prueba, y algunos dicen que las aves vienen de los dinosaurios y otros dicen que vienen de otro tipo de reptiles, pero no hay ninguna prueba, así que yo no me voy a creer teorías sin pruebas. Y aparte de las alas y animales que se transforman en otros animales y cosas así, hay algunas estructuras muy difícilmente explicables a través de la evolución, ¿eh? Tenemos aquí alas de libélula, sistema radar del delfín, sistema nervioso, cerebro humano, el oído interno, sistema de equilibrio, el ojo, ya vimos cómo Darwin le daba miedo, el ojo, sistema endocrino, las hormonas. Bueno, aquí hay un montón de cosas que no se pueden explicar muy fácilmente a través de la evolución. Son estructuras muy complejas y que muchas ya tenemos los fósiles que habían sido lo mismo hace millones de años de lo que son ahora. No es fácil explicar todo esto, con términos evolucionistas. Ahora después veremos por qué. Fósiles. ¿Han tardado millones de años para formarse los fósiles? Pues las pruebas no lo dicen así, Aquí tenemos, por ejemplo, una huella, y todos sabemos que si vamos al campo y paseamos y vemos una huella de un animal, ¿cuánto durará esa huella en el suelo? Ahora podemos hacer la prueba, volvemos al día siguiente y lo más probable es que esa huella haya desaparecido. Quizá dure unos días, con mucho, pero las huellas no quedan ahí durante mucho tiempo, durante millones de años, para que se puedan fosilizar. Entonces, los fósiles, ya lo hablamos, la primera conferencia, primera parte, es que lo más probable que fueran originados de manera rápida, catastrófica posiblemente, como nos indica incluso, aquí tenemos un gorro petrificado. Ya sabemos que nosotros, los humanos, hemos creado los sombreros. Esto no puede existir desde hace millones de años. Esto ha sido una fosilización reciente y con esto podemos ver que los fósiles no necesitan millones de años para formarse. Puede ser algo reciente. Otra cosa es la formación de un fósil, que es algo que ya dijimos que era raro, pero sabemos que no hace falta millones de años para formarse. Incluso tenemos un nombre aquí momificado, momificación natural o fósil humano, que se le llama. Este es el conocido hombre de Tollund, de Dinamarca, y dice que se halló en tal estado de conservación que se pudo observar el largo de los pelos de su barba de 2 o 3 días. O sea que este hombre no podría haberse quedado mucho tiempo muerto y a la intemperie, porque se hubiera descompuesto, se hubiera, con los agentes de la naturaleza, se hubiera desaparecido. Pero lo encontramos súper bien conservado, y esto nos indica que otra prueba de que los fósiles no hace falta millones de años para que se formen. Más bien, se forman de manera rápida y catastrófica, seguramente. Bueno, pasaremos a otro tema, biología, y vamos también a plantear una serie de dudas sobre el inicio de la vida. ¿Cómo se sospecha que empezó la vida? Dijimos, y básicamente por teorías. Vamos a dudar un poco, vimos lo que era en biología, el biólogo, inicios de la vida, dice este señor. De todos los misterios de la biología, incuestionablemente el más desconcertante es el cómo surgió la vida sobre la Tierra. O sea, esto ha sido y será un gran misterio, y posiblemente nunca sabremos la verdad, y menos a través de teorías creadas por nosotros mismos. Vamos a ver un vídeo que plantea estas dudas. La dificultad al preguntar sobre el origen de la vida es que formulas básicamente una pregunta histórica sobre una época de la que hay muy pocos registros históricos. Es un tipo de problema científico distinto.
Sabes dónde estás y dónde quieres aterrizar. Uno solo sabe cómo llenar esa brecha. Y no sé cuán difícil es eso. Quizás nunca lo logremos. Pero es obvio que la Tierra lo descubrió. La Tierra lo descubrió. Como dijo una vez J.B.S. Haldane. Y cito sus palabras. El universo es más extraño de lo que nos imaginamos y también más extraño de lo que podamos imaginarnos. Así que el vacío que hay entre los ingredientes crudos y la vida misma, ¿podremos resolverlo el próximo año? No lo sé. ¿En 10 años? No sé. ¿En un siglo? No lo sé, pero diré esto. Esa búsqueda llevará a otros descubrimientos sobre cómo funciona la vida, y eso es solo bueno para nosotros. La ciencia de cómo empezó la vida produce a mucha gente un sentimiento de asombro, un sentimiento de que la ciencia por sí misma no puede explicar el misterio de qué es la vida. Lo que es más maravilloso sobre nosotros, lo más asombroso, es que la materia orgánica inanimada pueda organizarse a sí misma hasta un nivel de complejidad en que pueda estar viva y pensar sobre qué es ella y cómo se convirtió en lo que es. Eso es para mí lo más maravilloso de estar vivo. Las circunstancias naturales que permitieron la formación de la vida quizá fuera poco probable que pudieran darse en la realidad. Quizá fue algo de suerte. Pero sí ocurrieron. Al menos lo hicieron en una ocasión. Y somos la prueba gloriosa de las leyes de la física y las reglas de la química. Y de fuerzas grandiosas más allá de nuestra comprensión. ¿Qué maravilla más grande hay en la Tierra que la habilidad de las cosas no vivientes de transformarse en cosas vivas que respiren, piensen y vivan? Vale, nos hacemos una idea de que todo esto no es tan fácil como podría parecer. Hay cosas que muy complicadas de conocer y quizá nunca vamos a conocer, ¿eh? Vamos a ver, planteamos una teoría, la teoría de la generación espontánea, vimos de qué iba, y también surgen algunas dudas. Vamos a ver un vídeo y estas dudas sobre esta teoría. En 1862, el químico francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Needham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar formas de permitir el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Needham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó 3 grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros 2 grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran ellas. En este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. Esa fue una de las piezas más convincentes de evidencia experimental aportada por alguien al debate de la generación espontánea. Pero hubo una interesante secuela a ese experimento. Pasteur fue tan convincente al mostrar que la vida no podía surgir espontáneamente, que pasaron 30 o 40 años antes de que la gente empezara a pensar de nuevo sobre el origen de la vida, porque sus experimentos fueron tan convincentes que barrieron con los pensamientos de que la vida podía surgir por sí misma. Vale, ya hemos visto una de las teorías sobre el inicio de la vida, la generación espontánea, que no es posible. Esto ya se vio hace tiempo. Y dice, la doctrina de la generación espontánea no se repondrá jamás del golpe mortal que le asesta esta sencilla experiencia. Esto a través de la vida del señor Pasteur, que demostró con un sencillo experimento, pues que esto es imposible.
y dijo que no se repondrá jamás del golpe mortal esta generación espontánea. Pues esto no es así, incluso ahora, cuando ya se ha visto que no puede ser, algunos científicos van a apoyar esta teoría. Dice, la comunidad científica acabaría siguiendo esa peculiar senda que rechaza la generación espontánea para los organismos que viven ahora, pero aceptándola para el primer organismo que apareció en la Tierra hace miles de millones de años. Pues hay algunos que creen en la generación espontánea como lo que dio vida a los primeros organismos, pero ya está, solo para eso. Bueno, cada uno que piense lo quiere, pero no lo veo muy lógico yo. También vimos otra teoría sobre el inicio de la vida, la sopa primordial o la sopa orgánica tibia. Oparin en 1924 planteó un escenario en que sustancias inorgánicas y orgánicas simples se combinaron, dando paso a compuestos orgánicos más complejos que a su vez pudieron formar organismos simples. Ya vimos esta teoría también en la conferencia pasada, pero también plantea una serie de preguntas, como ¿dónde estaba esa sopa? Porque eso debería ser muy grande, creo que hablaba de océanos, de organismos que se mezclaron, pero no vemos pruebas. En las rocas más viejas de la Tierra deberían encontrarse pruebas de todo tipo de restos de materia orgánica, de la sopa, pero no hay nada que lo demuestre. Ya empezamos otra vez con teorías sin hechos. Entonces, también si la vida en la Tierra surgió por sí misma, ¿cómo se juntaron al azar todas las partes oportunas para producir el primer ente viviente? ¿Alguna teoría para explicar cómo el azar crea vida? ¿No? ¿Cómo se seleccionaron el adecuado tipo de moléculas para la creación y posterior formación y reproducción de la vida? Claro, todo es un mecanismo, pero ¿cómo se explica todo esto? No es tan fácil, ¿eh? Incluso las moléculas orgánicas se destruyen fácilmente. ¿Cómo habrían sobrevivido? Todo esto tendría que plantearse con hechos. Imposible, no se sabe, no se puede hacer. Dice, la respuesta, la ciencia no ha encontrado ninguna solución realista al misterio. Se pueden plantear muchas teorías, pero aparte de que estas teorías plantean dudas muy importantes que no pueden responderse, no hay manera de que se encuentren hechos aparte. O sea, no puede ser, hay cosas que no pueden ser, por muchos que se empeñan. Entonces también vimos que la vida puede iniciarse por azar, por casualidad, por accidente, y se pueden calcular las probabilidades de todo esto. Aquí tenemos una conferencia en que se plantearon desafíos matemáticos para evolucionistas. ¿Vale? Aquí tenemos los matemáticos, pueden calcular probabilidades de todo el proceso de formación de vida, creación, azar, casualidad. Vamos a ver ejemplos. Dice, la probabilidad de formar simplemente un tipo específico de molécula proteínica es de menos de 1 entre 10 a la 190, o sea, 190 ceros. Y aunque esto ocurriera, tener una sola molécula proteínica sirve de bien poco. Hay que tener cientos de tipos diferentes para llegar a la forma de vida más simple. Y luego se necesitan moléculas más complejas que las proteínas, ADN o ARN, al igual que hidratos de carbono y grasas. O sea que ya la posibilidad muy pequeña, menos de 1 entre 10 a la 190, solo de formar un tipo específico de molécula proteínica. Pero es que esto sería lo primero, porque después tiene que venir un montón de cosas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cuál es la probabilidad de que una célula pudiese haber aparecido simplemente por casualidad? Dice, la probabilidad de obtener a la vez 2000 enzimas necesarias para dar inicio a la vida es de 1 entre 10 a la 40.000. Uf, vaya probabilidad, ¿eh? Esto está calculado, ya que querían teoría de la evolución, pues vamos a cuestionarlo, los matemáticos lo hacen y calculan las probabilidades. Y aquí están, números bastante complicados y grandes, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la probabilidad de que un microbio diminuto, como el micoplasma, apareciese espontáneamente es de 1 entre 10 a la 5, son billones
Y este hombre es partidario del origen evolutivo de la vida, ¿eh? El que dice esto, Harold Morowitz.